Bendecido día tengan, hermanos. Les saluda su amigo Gabriel Peña, misionero del equipo evangelizador de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Es un gusto saludarles, que la paz del Señor esté con ustedes y Mamita María les acompañe siempre. El tema de hoy se llama la importancia del sacerdote para el cristiano. Es importante que nosotros los católicos tengamos en claro la importancia que tiene en nuestra vida de fe, en nuestra esperanza, el sacerdote. Vamos a definir primero qué es el sacerdote y lo vamos a tomar de un diccionario. En una definición, por así decirlo, light, sin adentrarnos a la palabra de Dios en el principio. El sacerdote es una persona que consagra su vida a Dios y tiene entre sus funciones mediar y ministrar los dones de Dios. El sacerdote es elegido por Dios a través del Espíritu Santo. Sería una definición del diccionario. Ya más o menos nos deja un poco claro qué es el sacerdote. Pero ahora veamos qué es el sacerdote, su importancia y por qué debemos de considerar ciertas cosas, porque lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Usted y yo hemos oído muchas veces a gente dentro de la propia iglesia, de los que van a misa los domingos, de aquellos que se dicen católicos y tienen aquí un título que dice católico. Hemos oído muchas veces: yo no me voy a confesar con un hombre pecador o más pecador que yo. A esas personas, hermanos, les debemos de aplaudir y darles una medalla, porque han descubierto el agua tibia, han descubierto el hilo negro. ¿Qué quiero decir? Que están emitiendo un juicio por ignorancia. Son ignorantes de lo que la palabra de Dios nos dice acerca del sacerdote. Y les digo ignorantes no con el sentido despectivo, sino porque ignoran la verdad o ignoran lo que la palabra dice. Por ejemplo, yo me declaro ignorante cuando se trata de medicina. Yo me declaro ignorante cuando se trata de albañilería, de ingeniería, de cualquier cosa que no sea lo que yo, para lo que estudié o lo que estoy estudiando. Yo estudié para mi profesión, pero sigo estudiando dentro de esa misma profesión y también dentro del apostolado de evangelización. Tengo que seguir preparándome para no caer en esa ignorancia. Volviendo al punto, a estas personas no han descubierto el hilo negro. Ya el Señor nos dice quiénes son los sacerdotes. Y vamos a empezar con la palabra de Dios, ahora sí. En la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo del 1 al 3, nos dice el Señor: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, y le piden representarlos ante Dios y representar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Tomado de entre los hombres. Ahí hay un punto, debemos recordar. Seguimos leyendo. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Él también, dice, es sacado entre los hombres, de entre ustedes, y porque tienen las mismas debilidades suyas, puede entenderles a ustedes, puede entender a los ignorantes y a los extraviados, a esos que dicen yo no me confieso porque es un pecador igual que yo. A eso los puede entender, porque a lo mejor en algún momento estuvo en esa situación. Pero también nos entiende a nosotros, que somos a veces ovejitas medio descarriadas, porque a lo mejor también él en algún momento ha estado en esa situación. Versículo 3. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados
al igual que por los del pueblo. Este hombre es pecador como nosotros, y por eso, cuando en el altar el pueblo ofrece al Señor a través del sacerdote, el sacerdote también se está ofreciendo sus propias debilidades, y es el representante de nosotros, el mediador entre Dios y nosotros para esta ofrenda, ¿sí? Y además, Él puede entender nuestras debilidades porque Él, el sacerdote, el obispo, los cardenales, el Santo Padre, todos están sometidos a las mismas tentaciones que nosotros. Las mismas, hermanos. Los misioneros están sometidos a las mismas tentaciones. Las religiosas están sometidos a las mismas tentaciones, porque todos somos humanos. Pero aquí hay algo importante. Este hombre ha sido sacado de entre nosotros para que ofrezca el sacrificio a Dios. ¿Recuerdan ustedes al momento de que el Padre, que ya se va a hacer el ofrecimiento? ¿Qué decimos nosotros? En el altar, ¿qué decimos nosotros? El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, el nombre de Dios, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Para nuestro bien es el bien tuyo, Padre o sacerdote, y el bien mío también, y el bien de mi hermano que está al lado, y el bien de toda esta asamblea que está reunida en este momento. Pero también dice, para toda su santa iglesia. Entonces, que nuestras intenciones, nuestra ofrenda, Señor, sirva también para toda la iglesia, para todo Zapata, para todo Tabasco, para todo México, para todo el mundo, que sea agradable a ti, Señor. Eso estamos diciendo ahí. Ahora, ¿qué hace diferente a este hombre de nosotros si es tan pecador como nosotros? Como dicen algunos. Y es que sí lo es. Están sometidos a las mismas tentaciones. ¿Qué lo hace diferente? Seguimos en Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 4 y 5. Ahora es el 4 y el 5. Pero nadie se apropia esta dignidad, sino que debe de ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice, tú eres mi hijo, te he dado vida hoy mismo. El sacerdote, al ser llamado por Dios, sacado de entre los hombres, no se autonombra sacerdote, no se autonombra pastor de las ovejas de Cristo. Es el Señor, Dios mismo, quien lo llama para que nos pastoree, para que ofrezca, para que sea un intermediario entre Dios y nosotros. Eso ya lo hace especial. Eso lo hace especial. Y es tan especial ese llamado de la vocación del sacerdocio que no puede ser por uno mismo, tanto así que Cristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, no se atribuyó ese título así solo. Se lo dio el Padre, como dice aquí, sino que se la otorgó aquel que dice, tú eres mi Hijo. ¿Quién? Dios Padre, Yahvé, Dios de los ejércitos. O sea que ya aquí hay algo especial en este hombre que ha sido sacado de entre nosotros. Es llamado por Dios. Y el Señor nos dice algo muy especial acerca de este hombre que nosotros le llamamos sacerdote. En Levítico, capítulo 21, versículo 7, dice, el sacerdote está consagrado a Dios. Eso lo hace especial. Está consagrada su vida a Dios. Está casado con Dios. Esa es su vocación. Nuestra vocación, hermanos, los que estamos casados por la iglesia, pues es nuestra vocación
buscar la santidad a través del matrimonio. El sacerdote busca la santidad a través de consagrar su vida a Dios, y eso pues lleva ciertas funciones dentro de ese sacerdocio. El sacerdote está consagrado a Dios. En Juan capítulo 15, versículo 16, nuestro Señor nos dice: ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes. Dios, a través de Jesús, su Hijo, que es Dios, elige a los suyos, a los apóstoles, con los que empieza la iglesia, esos primeros discípulos. Él los ha escogido, y a todos los demás Dios los ha escogido, los saca entre los hombres, porque dice que Dios los escoge, y nadie de ellos se puede autonombrar sacerdote, solamente cuando Dios los escoge. Son pastores de las ovejas de Cristo. Ahora, decíamos que el sacerdote ofrece al pueblo los sacrificios del pueblo a Dios. ¿Qué más hace el sacerdote? ¿Cómo es que ministra los dones de Dios? En Levíticos capítulo 21, versículo 8, nos dice: Él, refiriéndose al sacerdote, Él ofrece el pan de tu Dios. Y ahí viene, la lucecita se nos prende, el pan de tu Dios. Él ofrece el pan de vida. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice nuestro Señor Jesucristo. Y en Levítico 21:8, que es una prefiguración del Nuevo Testamento, Él ofrece el pan de tu Dios. El único que puede ofrecer el pan de tu Dios es el sacerdote. Ya ahí, olvídense que si es pecador como nosotros o más o menos. No, aquí hay una particularidad aún mayor. En Génesis capítulo 14, versículo 18, nos dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Acuérdense de ese nombre, Melquisedec. Dice que trajo pan y vino, porque era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué dice Levítico 21:8? Él ofrece el pan de tu Dios. Prefiguración ya de lo que el Señor nos ofrece. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Todo eso va tomando más sentido. El sacerdote es el que lo ministra. Volvemos a la carta de Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 6. Dice algo que esto es de suma importancia. Tú eres sacerdote para siempre. Yo soy licenciado, pero cuando yo me muera, ahí se acabó mi licenciatura. Y tú, hermano, eres doctor, albañil, ingeniero, cocinero, chef, lo que sea. Cuando tú mueres, cuando yo muero, ahí se acaba nuestra profesión, a lo que nos dedicamos. Pero el sacerdote, tú eres sacerdote para siempre, en esta vida y en la otra. Eso lo hace más especial todavía. Vamos viendo cómo se va separando ese hombre que ha sido sacado de nosotros hacia un lugar especial, hacia ese lugar de consagración. Él es sacerdote para siempre. Pero este versículo termina de la siguiente manera: tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. ¿De acuerdo? De aquel rey de Salem que ofreció vino y pan. ¿Qué es lo que nos ofrece el sacerdote? Dice Levítico: el pan de tu Dios, a semejanza de Melquisedec, pan y vino. ¿Van viendo cómo se va armando este rompecabezas alrededor del sacerdote y la importancia que tiene para nosotros los cristianos? Levíticos 21:8. Volvemos a Levíticos.
Dice, el sacerdote lo tendrás por santo. No es santo, lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios, ya lo habíamos visto. Será santo para ti, o sea, para nosotros será santo, porque yo soy santo, yo Yahvé, que le santifico a ustedes. Lo consideramos una persona especial, no por sus propios méritos, sino porque Él representa a Dios, y Dios es santo. Por eso a Él lo debemos de considerar santo, en el sentido que Él es el que ofrece el pan de nuestro Dios. Él no es santo, Él tiene las mismas debilidades que nosotros y día a día va trabajando, va siendo constante en ese caminar hacia la santidad, igual que nosotros, pero tiene esta particularidad súper especial. Yo no diría especial, súper especial, ¿sí? Hay que considerarlo santo, no porque sean santos, sino porque nuestro Dios es santo y lo ha escogido para que se consagre a Él. Fíjense que hemos ido nosotros algunas veces acá hacia la Chontalpa o algunas partes de Chiapas, donde al sacerdote se le ve de otra manera. La fe es diferente allá, hermanos. Yo noté, no me acuerdo ahorita el poblado, la verdad yo soy muy malo para esos nombres, pero cuando fuimos con un padre que fuimos a ver algunas cosas, la gente, porque él había estado allá, la gente de allá cuando lo veía le decía, padre, buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora, y le besaba la mano. Y desde el más chico hasta el más grandote, ¿eh? Por ejemplo, me tocó ver a mí una familia, papá, mamá, una jovencita y un muchachito más chiquillo. Los cuatro le besaron la mano al sacerdote. Lo tendrás por santo, no porque él lo sea, sino porque representa a tu Dios. Se consagró a Él y Él te da el pan de tu Dios. Esas manos son las manos de Cristo, están ungidas. Estas manitos no, hermano, pero en las manos del sacerdote sí. Entonces, allá la fe se maneja diferente, es diferente. Yo aquí en algunas personas que son de por aquel rumbo lo he visto, que cuando saludan al sacerdote le besan la mano. Reconocen en esas manos al Dios que nos da el pan, que son las manos de Cristo. A lo que me refiero es, son las manos del sacerdote en su humanidad, pero han sido ungidas. Cuando andábamos en misión, nos tocó un día llegar a la casa de una señora ya grande, tendría quizás como unos 90 años. La señora no veía, oía sí, pero no veía. Y llegamos y llega el sacerdote también con nosotros y bueno, la ungió. Pero antes de esto, algo que yo les quiero contar, hermano, y realmente a mí el corazón se me hizo de agüita, se me perturbó todo. Llega el sacerdote y le dice buenas tardes, mamita, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? La saluda y todo. Y le dice su hija, mamá, es el sacerdote el que te está saludando. Ah, sí, ¿cómo está padre? Y le empieza a decir ella también. Y le dice el padre, bueno, pues ya, mamita, la verdad que fue un gusto haberte saludado. Y le da la mano, el padre le da la mano a la señora y le dice a su hija, mami, el sacerdote te está despidiendo y te quiere dar la mano. Y la señora agarra las manos del sacerdote y cambió totalmente la señora, dejó de hablar con el sacerdote y dijo, estas palabras nunca se me van a olvidar, hermano. Gracias, Señor, por dejarme tocar tus manos. Créanme que lo recuerdo y me da ganas de llorar. En ese momento se me escurrieron las lágrimas porque en esa persona
encontré el valor del sacerdote que yo no se lo había dado. Yo los aprecio mucho, los quiero mucho, muchos de ellos son mis amigos, pero yo no le había dado ese valor. Gracias, Señor, por dejarme tocar tus manos. Realmente, hermanos, para mí eso fue un golpe a mi fe y reconocer verdaderamente la importancia del sacerdote. Y cuando la señora suelta la mano otra vez del padre, ella vuelve a dirigirse al padre. Ah, padre, sí. O sea, ese momento para ella fue lo máximo en su fe, al reconocer en las manos del sacerdote, en las manos de Cristo, y hasta le dijo: gracias por dejarme tocar tus manos. Entonces, lo tendrás por santo no porque sea santo, sino porque representa a tu Dios, que es santo, Yahvé, Dios de los ejércitos. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 20, dice: nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Está hablando San Pablo, un elegido de Dios, y dice: nos presentamos como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. El sacerdote es un embajador de Cristo, representa a Cristo. Cuando Él nos está dando la homilía, cuando Él está proclamando el Evangelio, cuando Él nos está dando un consejo, es como si Cristo mismo lo estuviera haciendo. Todo aquel consejo que nos ayuda a fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios, es Cristo mismo que nos está hablando. Nos presentamos como embajadores de Cristo. Un embajador es alguien en otro lugar que tiene las mismas facultades de representación que el presidente, pero en el otro lugar. Desde luego, el presidente es el que manda, pero el embajador tiene muchas facultades. Así, los sacerdotes tienen muchas facultades dadas por el poder de Dios. No son de Él, son por el poder de Dios. Ahora, ¿para qué eligió Dios a los sacerdotes? Ya lo hemos visto: para que nos dé el pan de nuestro Señor, para que nos pueda comprender, nos pueda aconsejar, para que nos lleve en este camino y no vayamos como ovejitas sin pastor. Dice Lucas capítulo 22, versículos del 19 al 20. Después tomó pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. ¿Se acuerdan de Melquisedec? Tú eres sacerdote para siempre al estilo de Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, ofreció pan y vino, que es lo que está haciendo aquí, que hizo nuestro Señor, lo hace el sacerdote. Y dice 1 Corintios capítulo 11, versículo del 23 al 25: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y, después de dar gracias, lo partió, diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Aquí está hablando San Pablo. Cuando San Pablo escribió esto, ya habían pasado como 60 años, no, como unos 40 años de que Jesús ya había regresado a la derecha del Padre. Y San Pablo está enseñando lo mismo que Jesús les dijo
que hicieran. Hagan esto en memoria mía. Quiere decir, háganlo porque yo se los dije. Háganlo porque yo los escogí. Háganlo porque ustedes son mis embajadores. Háganlo porque a través de ustedes el pan de su Dios les es dado al pueblo. Háganlo porque a través de ustedes las ofrendas del pueblo van a Dios. Las intenciones del pueblo van a Dios. Hagan esto en memoria mía. No es un recuerdo, hermanos. Háganlo porque yo lo dije, es lo que quiere decir. Por eso San Pablo lo hace y deja testimonio en 1 Corintios capítulo 11, versículo del 23 al 25, de esta enseñanza, porque él fue elegido también por Dios. Ahora, en Números capítulo 27, versículos del 16 al 20, nos dice que Yahvé, Dios de los espíritus de todos los mortales, designe un hombre para estar al frente de esta comunidad, para que salga y entre al frente de ellos. Él los hará salir y entrar, y con esto el pueblo de Yahvé no se parecerá a un rebaño sin pastor. Llama a Josué, dice el Señor, hijo de Nun, hombre en que está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad, y allí le darás instrucciones en presencia de ellos. Le transmitirás una parte de tu autoridad con el fin de que toda la comunidad de los hijos de Israel le obedezcan. El Señor a estos elegidos les da cierto poder. Nuestro Señor Jesucristo les dio poder a sus discípulos, a los apóstoles, y a través de la imposición de manos ese poder se va pasando de generación en generación a los elegidos. Cuando los sacerdotes tienen su ceremonia de consagración, que ya son sacerdotes del Dios Altísimo, se les imponen las manos. El obispo les impone las manos, y parte de ese poder, dice, pasa a ellos para que guíen al pueblo y no andemos como ovejas sin pastor, y que todo el pueblo le obedezca en cuestión de fe, en cuestión de crecimiento de la comunidad parroquial, de toda la comunidad de la iglesia, de toda la comunidad de Zapata, que le hagan caso. Lo dice el Señor en Números capítulo 27, versículos del 16 al 20. Hermanos, ¿cuántos de nosotros vemos al sacerdote como una persona más? Y sí, está bien porque lo es, pero no consideramos lo especial que tienen ellos en la representación de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros vamos a ver al presidente, por ejemplo, ¿qué decimos? Se encuentra el señor presidente, hasta con voz bajita para que no se vayan a molestar. Se encuentra el señor presidente, se encuentra el señor diputado, se encuentra el señor doctor, se encuentra la licenciada, y decimos el nombre de la persona, la licenciada Lupita, el doctor Guadalupe, y así. Cuando nosotros, y yo lo he visto muchos de nosotros cuando nos dirigimos al sacerdote, no nos dirigimos con el respeto que debe de tener. ¿Cómo le decían los discípulos a Jesús? Maestro, rabí. No le decían Chucho. Oye, Chucho, ven para acá. No, maestro, rabí, con respeto
Por eso, la verdad, hermanos, a mí a veces me molesta cuando oigo personas que, por ejemplo, al padre Chuy, le decían nada más. Al padre Luis. Al padre Paco. Al padre Pedro, Pedro nomás le decían. Le quitan la palabra padre, como si la representación, esos embajadores de Cristo, esa representación, esa investidura, no significara nada. Ok. Padre, porque sé a quién representa. Representa a mi Señor, a mi Dios. Ha sido elegido por mi Dios. Pongo la palabra Padre. Ahora que es mi amigo, que me llevo muy bien con él, pues si se llama Jesús, le digo Chuy. Si se llama Francisco y él dice, no, pues dime Paco, pues le digo Paco. Pero tengo que poner la palabra, hermano, de respeto hacia esa investidura. Padre Luis, Padre Paco, Padre Chuy, Padre Pedro. No, que muchos le quitamos la palabra padre y nada más tuteamos. Yo me imagino si ustedes, si fueran a ver al presidente de la República, le iban a decir presidente o le iban a decir nada más, Andrés, oye Andrés. No, ¿verdad? Presidente, ponen la palabra presidente antes. ¿Por qué se nos hace tan difícil a nosotros decir padre? Yo he ido a la casa de algunos padres, he tenido la fortuna de que ellos me hayan invitado a la casa de sus papás, donde se reúnen con sus hermanas, alguna reunión, alguna fiesta. Y hermanos, su mamá, su papá, sus hermanitos, hermanitas, sus sobrinos, todos se dirigen a él. Padre, Padre esto, Padre aquello. Y no porque estemos presentes nosotros, porque yo le he hecho esa pregunta, ¿y por qué dicen Padre? Nada, porque estamos nosotros. No, es que a mí así me dicen, porque eso soy. Ciertamente ellos han salido de familias muy religiosas, donde saben la importancia del sacerdote, tanto así que hasta su madre le dice Padre. Y yo, que lo acabo de conocer hace 2, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años que fueran, lo tuteo y me pesa la lengua para decirle Padre. Pero yo espero, hermano, que sabiendo la importancia y la investidura que representa la palabra Padre, la investidura que representa la palabra sacerdote, aunque nos mordamos la lengua, pongámosle siempre antes Padre Luis, Padre Pedro, Padre Paco. Paco porque es mi amigo y Padre porque sé que representa a mi Señor. O yo me imagino que a lo mejor ustedes o yo, si el Señor se presentara en este momento, le iba a decir, ¿qué tal Chucho? ¿Cómo estás? No, ¿verdad? Me tiro a sus pies y le digo, mi Señor. Pues ese mismo respeto debo de tener hacia el sacerdote, porque sé que representa a mi Señor. Él me da el pan de Dios, Él está consagrado a Dios, fue elegido por Dios, y esas manos fueron ungidas y representan las manos de Cristo, son las manos de Cristo. Gracias Señor, como dijo la señora, por dejarme tocar tus manos, manos santas que me dan el pan de vida. Y por último, hermanos, recordemos que sin sacerdote no hay consagración. Miren la importancia del sacerdote. Sin consagración no hay cuerpo y sangre de Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no hay pan de vida. Y sin pan de vida, sin cuerpo y sangre de Cristo,
no tenemos vida en nosotros, porque no podemos comer la carne del Cordero ofrecido a Dios y que quita el pecado del mundo. La importancia del sacerdote. Quitémonos ya de la cabeza esa tuteadera con los sacerdotes. Son nuestros amigos, sí, los apreciamos mucho, sí, pero representan a nuestro Señor. Es importante que nosotros, sabiendo la importancia de los sacerdotes, hagamos oración por las vocaciones. Como familia, si alguno de nuestros hijos dice yo quiero ser sacerdote, no cortemos esas alas. Veamos una bendición. Ya quisiéramos todos tener un sacerdote en nuestra familia. Pues recemos por las vocaciones. Oremos por las vocaciones para que haya más sacerdotes y tengamos más acceso al pan de nuestro Dios. Fíjense nada más la importancia del sacerdote en la vida del cristiano. Hermanos, hay mucho que hablar todavía de la importancia del sacerdote, pero desde luego serían horas y horas aquí hablando. Esto nada más es una probadita de la importancia. Y miren que hemos encontrado muchas cualidades de ese hombre que fue sacado de entre nosotros y consagrado a Dios, porque Dios así lo quiso. Y Dios le dio ese título de sacerdote. Tú eres sacerdote para siempre. Gloria a Dios, hermanos. Espero que les haya gustado este tema, la importancia del sacerdote en la vida del cristiano. Espero que nos veamos en otro video. Un saludo fraterno, verdaderamente es un gusto. Que la paz del Señor esté con ustedes y Mamita María les acompañe siempre.